Denis, encantado de volverte a recibir al programa Reto Siglo XXI. En una situación muy Sí, complicada, ¿va? Una revaluación muy acelerada del, del colón, cosa que nunca se había visto en la historia, sí, 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 sí. eh, con aprobación de casi 3.000 millones de dólares para este año por parte de emisión de los bonos de estabilización, de los bonos, perdón, eh, eurobonos, así le llaman. Eurobonos. Ujú. Y eso pues lo que está sucediendo en gran parte es que, ¿qué hago yo con esos 3.000 millones de dólares? Ahora lo que Ujú. tengo es sobre oferta. El gobierno se está tomando esos dólares que tienen que convertirse en colones porque toda la economía está en colones. O sea, Ujú. si fuera que solo tenemos dólares es distinto, ¿va? Pero Correcto. nosotros vivimos del colón Sí, y el sector productivo tiene que pagar en colones y recibe la mayoría, por ejemplo, los exportadores están recibiendo menos para pagar sus planillas, entonces con problemas de liquidez. claro. Y, esa situación sigue complicada porque el gobierno no ha hecho los ajustes en el gasto. Ujú. Lo que ha hecho simplemente es como cuando uno tiene una cuenta en dólares o un préstamo en dólares, entonces sigue gastando en colones más y más y se sigue endeudando en dólares. Ujú. Sí, Y eso, además de la cantidad tan grande que emitimos, de más de 500.000 millones de colones cuando la pandemia, ¿va? sí, 800.000, 800.000. 802.000 millones, más por ahí otros rubros que también autorizó la Asamblea Legislativa Que para eso, emitir que en eso lo que colones. aumentó fue el circulante, ¿verdad? Y Claro. causó, bueno, una presión por los precios y la inflación. La inflación sí ha disminuido, ¿verdad? Ujú. Del 12 creo que al Claro. 8%, ¿verdad? Pero no podemos seguir así. Sí. Ahora la situación es explosiva en cuanto a qué van a hacer el sector productivo, ¿verdad? El sector exportador, que es una maquinaria en gran parte no solo el exportador, sino también el productor nacional, o sea, porque sale más barato importar Claro, todo, ¿va? el Y el productor, turismo, ¿va? el productor nacional que produce bienes que compiten con Con, bienes con bienes importados. importados, ¿Ve? Y está en una eh, situación desfavorable. totalmente Sí, desfavorable, ¿verdad? sí, Porque otros países más bien devaluaron. claro, así Caso es. de Colombia y otros países, casi todos los Ujú, países del mundo ujú, devaluaron, ujú. ¿verdad? Sí, Incluyendo los europeos, ¿verdad? sí. Entonces dice uno, bueno, eh, ¿qué soluciones tenemos, ¿verdad? Ujú. Sí, bueno, en primer lugar, te agradezco mucho que me invites nuevamente a este programa. Yo creo que ya tengo por aquí un trillo, ya he venido varias veces y siempre es interesante intercambiar conceptos económicos con vos y bueno, plantearle a la gente lo que está sucediendo en términos económicos. En este caso, hablar un poquito de lo que está ocurriendo con el tipo de cambio. Como bien lo decís, estamos en una situación que es inédita. Tuvimos en los años 80 una situación cambiaria muy complicada, pero en el otro sentido, en el sentido de que teníamos una devaluación acelerada. Ahora tenemos una situación en donde prácticamente hemos tenido una revaluación cambiaria entre junio del año Junio pasado a la a la fecha. actualidad de casi un 20%. Eso es demasiado para una economía tan pequeña como esta. Eh, durante muchísimo tiempo siempre se hablaba de la necesidad de mantener un tipo de cambio estable. El tipo de cambio estable permite a los productores poder hacer cálculos Y planificar, económicos, claro. planificar, etc. A los exportadores saber que les va a ser rentable ponerse a producir algo que va a exportar, cuyos costos van a tener que ser sufragados principalmente en colones, y resulta que, bueno, cuando se presenta una situación como esta,
resulta que cuando ya reciben los dólares, reciben menos colones y entonces ahí pierden la perspectiva de lo que habían sido sus planes. Consecuentemente, es necesario para una economía mantener un tipo de cambio estable. Y mencionabas anteriormente que también el productor local que produce bienes que compiten con bienes que fácilmente pueden ser importados, especialmente ahora que tenemos tantos tratados comerciales con Perú, con Chile, con Ecuador, sí. Recientemente se está firmando con México, con República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos. Tenemos una facilidad muy grande para importar bienes de los que se producen aquí internamente y entonces salimos, los productores salen perjudicados con eso y lo que podemos ver es que como consecuencia del tipo de cambio, de la revaluación del tipo de cambio, la producción local va a tender no solo a no crecer, sino incluso en muchos casos a decrecer. Y eso se puede transformar en una disminución en la producción. Y eso se puede transformar desempleo, en más mayor problemas desempleo. sociales. Bueno, en una situación en donde todavía estamos con niveles de desempleo entre 11 y 12%, tener situaciones como esta, que producen desequilibrios de corto plazo, que nos van a producir más desempleo, no es para nada conveniente. Yo creo... Y más desestabilidad social. Sí, claro. Y más desigualdad. Así es. La gente a veces le dice a uno, bueno, pero es que está bien que baje el tipo de cambio, porque para nosotros nos favorece. ¿Ah? Porque no hay que pensar solo en los empresarios, me dijeron un día de estos. También hay que pensar en el ciudadano común y corriente, ¿no? Es que resulta que somos una interacción en el sistema económico en donde todos dependemos de todos. No es que el productor simplemente obtiene ganancias y punto, no. Es que el productor necesita cubrir sus costos de producción para poder mantener en funcionamiento sus empresas. Y si no lo hace, entonces quienes van a salir perjudicados son aquellos que dicen que son los que necesitan que ahora el tipo de cambio esté más bajo. ¿Ah? ¿Quiénes están saliendo favorecidos con un tipo de cambio más bajo? Bueno, evidentemente los importadores. Los importadores hasta cierto punto mientras no se dé vuelta el asunto sí, claro. Y se produzca una recesión a nivel interno. Aquellos que pueden viajar al exterior, se está haciendo mucho más barato viajar al exterior aquí en el mercado y consecuentemente interno. Eso lo que significa es que estamos afectando el turismo, que claro. Esa es la otra fuerza del crecimiento. El turista extranjero va encontrando cada vez más caro el país. Costa Rica ha tenido fama de ser un país caro para el turista extranjero y en estos momentos que viene el turista y le ofrecemos cada vez menos por los dólares que traen, le rinde cada vez menos y se le hace mucho más caro venir al país. Es cierto, algunos dicen, mire, es que nosotros tenemos un tipo de turismo muy específico en donde esos detalles le importan poco, pero no es tan así. Vea que una parte muy importante del turismo que ha caído en Costa Rica y que no se ha logrado recuperar es el turismo centroamericano. ¿Ya? Que es ese turista que viene y se queda aquí en los hoteles de la capital, que consume internamente en San José, va a algunos de las cabeceras de cantones, etc. Ese es un turismo que incentiva mucho al microempresario turístico. No es aquel turista que viene a los grandes hoteles de Guanacaste o del Pacífico Central, no. Todos estos se están viendo afectados. Si uno ve las estadísticas de turismo, llama mucho la atención que ha habido una gran recuperación de turismo europeo, norteamericano, pero centroamericano no. Y gran parte tiene que ver con los costos. Con esta situación. ¿Qué es lo que está pasando con el tipo de cambio? Yo diría que el Banco Central ha perdido mucho la perspectiva de lo que es el tipo de cambio de largo plazo. Únicamente se está enfocando en un tipo de cambio de corto plazo.
Durante mucho tiempo se dijo que Costa Rica es un mercado tan pequeño que con una cantidad relativamente pequeña de dólares que ingresen al país, el mercado cambiario se vería desestabilizado. Que entonces por eso se decía, nosotros no podemos tener un mercado cambiario que opere con libertad total, estrictamente movido por las fuerzas de oferta y demanda, porque ingresa $1.000.000 al país y ya eso es toda la plata del mundo en el mercado cambiario y se desestabiliza el tipo de cambio. Pareciera que el Banco Central ya no tiene conciencia de eso, está diciendo, bueno, vamos a ir a una situación en donde dominen las fuerzas de oferta y demanda. Bueno, esa puede ser una opción, pero eso sí, liberemos verdaderamente el mercado cambiario. En estos momentos el mercado cambiario está no es libre. intervenido por el Banco Central. En primer lugar, es intervenido por el Banco Central. En Monex, ¿verdad? Y en segundo lugar, lo más importante, el mercado está fraccionado. Tenemos el mercado en donde compran todas las entidades públicas. Compra Recope, compra los ministerios que tienen que traer determinado tipo de bienes, etc. Y el mercado de Monex, que es donde se mueve el sector privado. Y entonces, resulta que el Banco Central maneja totalmente a su antojo el mercado oficial, el mercado en donde se transan los dólares del sector público. Y resulta que en ese mercado es donde está ingresando una cantidad muy importante de dólares, porque resulta que el gobierno se está endeudando en el exterior para financiar sus gastos locales. Entonces ingresa una cantidad importantísima de dólares. Por mucho tiempo lo que vimos fue una situación en donde ese mercado era deficitario. Hasta mediados del año pasado lo que veíamos era que más bien el Banco Central lo que hacía, con tal de que el tipo de cambio no subiera, se dedicaba a perder reservas. Claro. Y llegó un momento en que estuvo perdiendo casi $2.000 millones de las reservas propias. Ahora se maneja un término que son las reservas brutas totales. Yo no confío mucho en ese concepto de reservas brutas. Se dice que tenemos $8.000 millones en reservas y que eso es suficiente. Bueno, tengamos en cuenta que en esas reservas están los encajes de los bancos. Todos los encajes de los bancos. Los ¿cierto? préstamos esos de... Ahí entran todos los recursos que vienen para financiar al gobierno. Ahí entra el crédito que el Banco Central recibió del FLAR y que ya lo va a tener que pagar muy pronto, entre este año y el próximo año. Y entran los encajes bancarios. Entonces, cuando usted le quita todo eso, se da cuenta que verdaderamente lo que tiene el Banco Central acumulado, que es los dólares que ha comprado del público, el público tiene los colones que el banco le dio, por eso, a cambio, el banco tiene ese respaldo. Pero resulta que si uno saca cuentas, esos recursos en colones que tiene la gente no alcanzarían con los dólares para volverlos a comprar. Si hubiera una corrida y la gente se asusta y cree que llegó el momento de comprar dólares y corre a comprar los dólares y el Banco Central va a usar, resulta que se queda sin reservas. Tiene que empezar a echar mano a todos esos recursos. Pero hay que sacar colones del mercado. Hay que sacar colones del mercado. Ya el encaje ya está en el 15, ya no puede más ¿cómo se llama? El Banco Central. Sí, así es. Ahora tendría que endeudarse, sacar bonos de estabilización. El Banco Central tiene que emitir bonos de estabilización para compensar todos aquellos colones que le da al gobierno a cambio de los dólares que recibe para financiar el presupuesto. Antes eso era un crimen de lesa humanidad. Pensar en que el gobierno se endeudara en el exterior para financiar gastos locales, eso era imposible de aceptar. Bueno, pero resulta que la Asamblea Legislativa le está aprobando. Sí, porque alguien vendió el cuento, creo que desde la administración pasada,
de que era más barato endeudarse en el exterior que endeudarse internamente, pero se les olvida que internamente podía endeudarse en colones, que es lo que necesita el gobierno, endeudarse en colones. En cambio, en el exterior se endeuda en dólares y son dos mercados totalmente distintos, cuyo enlace es el Banco Central. Y si el Banco Central recibe dólares y los tiene que transformar a colones, eso es una emisión como si el Banco Central simplemente dijera de la noche a la mañana, mire, le voy a dar tanta plata al gobierno. Algo que antes llamábamos emisión inorgánica. ¿Ya? Bueno, a los efectos es lo mismo. Se está quedando con los dólares, los que se queda. Otra parte las lanza al mercado y es lo que tiene el tipo de cambio por los suelos. ¿Ya? Porque es demasiado el influjo de dólares que está ingresando. Y mire, y no es tanto lo que está ingresando, y no es tanto lo que ha ingresado, sino que es lo que se está previendo que va a ingresar. Se está previendo por parte del propio Ministerio de Hacienda que este año se van a recibir 6.200 millones de dólares del exterior. Bueno, esos 6.200 millones hay que pagar aproximadamente unos 2.000 millones en amortizaciones de deuda, pago de intereses, etcétera. ¿Qué va a pasar con el resto de los dólares? Los va a acumular en reservas el Banco Central y le va a dar esos colones al gobierno, en cuyo caso controlar la inflación va a ser difícil. O simplemente esos dólares los va a coger y se los va a vender al público, el tipo de cambio se va a ir por los suelos cada vez más. Entonces, ahí tenemos un enredo cambiario que pareciera surgido de haber perdido esa disciplina que tuvimos por muchos años, de que el gobierno no debería endeudarse en el exterior para pagar gasto corriente interno. Resulta que ahora estamos pagando... Antes los préstamos eran para hacer infraestructura. Claro, así es. Y aún más, no solo para hacer infraestructura. Si recordás, antes los préstamos para infraestructura tenían dos partes. Sí, sí. El gobierno tenía que poner contante y sonante la parte en colones que se necesitaba para llevar a cabo el proyecto. La contrapartida que se llamaba antes. Que no deja de ser el 20-25%. Bueno, y el resto sí, era lo que iba a venir para gastos que tenía que hacerse del exterior. Pero hoy anuncian que van a financiar la nueva ciudad, ¿cómo se llama? Con un préstamo de 15 millones. Con un préstamo del Banco Centroamericano. Y con cientos de millones de dólares. Sí. O sea, y ahí entonces, ¿cómo vamos a hacer? Resulta que ahí vamos a financiar, está muy bien. Uno dice, vamos a financiar infraestructura, que sea para el sector público, pero es infraestructura de todas maneras. Pero resulta que no nos han dicho que eso viene para financiar la obra total, tanto en colones como en dólares. Ajá. ¿Por qué? Porque va a ser el propio Banco Centroamericano el que va a llevar a cabo la construcción. Entonces va a traer dólares para cambiarlos a colones, para pagarle a todos los trabajadores que intervienen en el proceso de construcción. Bueno, eso resulta, nuevamente nos crea el mismo problema de que estamos mezclando un mercado que es en dólares con el mercado en colones y que tiene que pasar por el Banco Central y que entonces aumenta sustancialmente la oferta de dólares en el mercado cambiario. Y entonces presiona. En el Monex, que apenas es un 30%. ¿Cuánto es el Monex? Es pequeño, ¿no? Sí. Bueno, la mayor parte es el pero es que el problema es que tenemos ahora... digamos, si yo tuviera dólares, no los quiero cambiar, porque digo yo, si van a bajar, puedo perder. Mire, algo de lo que pasaba antes es que mucha gente, conforme iba recibiendo colones y pasaba dólares tenía algunos ahorros extra, decía, mejor los paso a dólares, porque yo sé que en dólares, tarde o temprano, me voy a ganar una buena tasa de interés y además de eso, una ganancia de capital al producirse una devaluación. Pero ya esas expectativas desaparecieron. Ahora la gente lo que está previendo es que lo más probable es o que el tipo de cambio se mantenga estable o incluso que baje más.
Bueno, en esas circunstancias y con unas tasas de interés en colones que son muy atractivas, entonces la gente dice, no, mejor cojo mis ahorritos y los coloco en colones. ¿Y no podrían bajar un poquito la tasa de política monetaria que está como todavía? Bueno, debería hacerlo. Porque la inflación ha venido bajando. ¿Ah? A mí me hace mucha gracia porque la razón por la cual el Banco Central dijo que había subido la tasa de política monetaria a los niveles que la tiene, creo que anda alrededor de 9%, se debe a que todos los demás países, principalmente Estados Unidos, subieron sus tasas de interés. Son economías distintas. Bueno, no, pero no solo eso, es que a mí me hace gracia, yo soy partidario de la dolarización, pero me hace gracia porque una de las razones por las cuales se decía que una economía como esta no debía dolarizarse era porque entonces íbamos a depender de la política monetaria de Estados Unidos. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos dependiendo de la política monetaria de Estados Unidos. Estamos haciendo lo que ellos están haciendo porque dicen nosotros no podemos quedarnos atrás. Y es lógico, porque nosotros somos una economía insignificante a la par de Estados Unidos, consecuentemente lo que pase allá, como dicen, un estornudo allá significa una pulmonía por acá, evidentemente tenemos que hacerlo. Entonces, esa fantasía de que nuestra política monetaria puede ser autónoma, no deja de ser más que una fantasía. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo? Haciendo todos estos enredos. Entonces dolaricemos todo. Últimamente dolarizamos y nos evitamos todos estos problemas. Sí, que nadie gane. Y entonces el Banco Central, que hay que ponerle una cruz. Bueno, decía don Álvaro Hernández Piedra, sí, que probablemente solo vos y yo nos acordamos de él, que había que cerrar el Banco Central y convertir ese edificio en una discoteca. Bueno, pero es que ahora yo lo que no veo es, porque los problemas son de corto plazo. Claro. O sea, un piñero que sembró piña y que tiene que pagar ahora las planillas, y que tiene que sacar la exportación y que ahora que le liquidan los dólares. Sí. Y acordate que la mayoría de las personas pagan colones, o sea, sí. Las planillas son colones, el 90 y pico %. Mire, yo hice mi tesis de grado, de doctorado, sobre el tipo de cambio real. ¿Ah? Y ahí lo que uno planteaba es que hay dos tipos de cambio. El real, el tipo de cambio real de corto plazo y el tipo de cambio real de largo plazo. El Banco Central, si va a intervenir en el mercado cambiario, debería hacerlo a través del tipo de cambio real de largo plazo. ¿Cuál es la diferencia entre el tipo de cambio real de corto plazo y de largo plazo? El de corto plazo es que hay unas variables que intervienen en el corto plazo. Movimientos de las tasas de interés, inversión externa directa, ingresos de capital por diferentes razones. Pero en el largo plazo hay que incorporar todo el proceso de endeudamiento, todo el saldo de la deuda que tenga el país y cuál va a ser la amortización para llevarlo a un determinado nivel que se considera óptimo, que siempre se ha dicho, por alguna razón, no debería nunca superar el 40% del Producto Interno Bruto. Bueno, el Banco Central como que no le está importando eso, simplemente el Banco Central está dejando que el tipo de cambio se ajuste, supuestamente, con esas fuerzas de un mercado ya de por sí distorsionado, que el Banco Central interviene cuando quiere y cuando le ronca el güiro, como decía Tres Patines, pero que no toma en cuenta para nada que está nutriéndose de recursos que están ingresando como producto de deuda externa. Y esa deuda habrá que pagarla en el futuro. El tipo de cambio de largo plazo debería ser un tipo de cambio que considere no solamente todos esos movimientos de corto plazo, sino lo que va a significar en el mediano y en el largo plazo tener que reducir esos niveles de endeudamiento. Y el Banco Central creo que no está haciendo eso. Es decir, si el Banco Central decide que va a dejar que el tipo de cambio sea totalmente libre, bueno, que lo deje, pero todo el mercado. Nada de separar un mercado por acá, que ese es el que manejo yo, y otro que sea el sector privado. Déjelo totalmente libre. Eso sí,
Aténgase A a las que se van a consecuencias. dar esas consecuencias de que pequeñas, grandes cantidades de dólares pueden distorsionar el mercado en el corto plazo. Pero si se mete a regular el mercado cambiario, que lo regule con una perspectiva de largo plazo, no esa perspectiva miope o liliputense, como decía Samuelson, de ver solamente lo que está ocurriendo hoy o en los próximos meses. No, hay que ver lo que va a significar eso en el pero Denis, es que mediano y largo plazo. Es que la situación es demasiado seria, demasiado compleja, demasiado premiante, Sí, porque hey, es el flujo de caja, ¿verdad? Lo que estás golpeando, ¿verdad? Y estás golpeando el sector productivo, claro. ¿verdad? Así es. Al turismo, Así es. estás afectando a todos, ¿verdad? Porque la gente dice, bueno, el comercio, sí, ahora importo más, sí, pero Sí. importo, bueno, pero importás y después, si la economía comienza a sufrir, Después no van a tener a quién venderle, porque como entonces las entonces, muchas ¿cómo vas a empresas traer cierran? inversión a Costa Así Rica es. ¿cómo se llama? Casi son 800 y pico de dólares Sí. el salario mínimo, con todo y cargas sociales. O sea, ya somos el país más caro. Existe la idea de que la inversión externa directa es inmune a lo que pase con el tipo de cambio, y eso no es cierto. No. La empresa que viene a establecerse en Hace el país cálculos, tiene que hacer los cálculos de cuál es el tipo de cambio y si le resulta o no le resulta. Y eso que están mencionando es fundamental. Costa Rica es uno de los países que tiene una carga tributaria, incluyendo las cargas sociales más altas de los países de la OCDE. Prácticamente el 55% contra el promedio creo que anda alrededor del 40%. Y eso que es alto. Resulta que una empresa viene a establecerse a Costa Rica en la expectativa de que hay algunos elementos que favorecen. Y cierta estabilidad, claro. y que hacer el cálculo económico. Ahora, yo voy a tener que pagar mi planilla en colones, que es el 90%. Sí. Y un 20% más cara. Así es. ¿Y cómo? No me salen los números. Sí. Aunque sean productos de alta tecnología y que tienen un mercado importante, pero no. Claro. Esos productos tienen que competir en el mercado mundial. Sí. O las inversiones que quieren venir de México, ¿cómo se llama? De Estados Unidos a Costa Rica, por el nearshoring y por el friendshoring, no sé qué. Sí. Pero aquí no hay friendshoring al final. No. Vea que en estos momentos se está dando una salida masiva de inversión externa directa de China, como consecuencia precisamente de ese temor que existe de lo que significa la situación política internacional y la necesidad de más bien estar cerca de Estados Unidos y de estos mercados. Resulta que Costa Rica ya está perdiendo esa oportunidad. La está ganando paradójicamente México. México está atrayendo la mayor parte de esa inversión, con todos los problemas políticos. Porque más bien la revelación de ellos ha sido muy pequeña, por no decir nada, claro. y hay más estabilidad. Y se ha dado en buena parte esa revaluación del peso mexicano como consecuencia precisamente de ese ingreso masivo de inversión externa directa que se les está produciendo. Bueno, sí, Tesla dicen que va a hacer una inversión enorme. Sí, bueno, todo lo que es... Y todo lo que es manufactura. Lo que es Apple. ¿ya? Está saliendo de China y se está estableciendo principalmente en México. Bueno, pero... O sea, aquí el problema es... No me vas a preguntar qué hay que hacer, porque eso yo no lo sé. Si fueras director, presidente del Banco Central y junta directiva del Banco Central... Así es. Se supone que son independientes del gobierno, claro. No tiene nada que ver, o sea, porque la junta directiva la nombran, no la nombra el gobierno, ¿va? Y el presidente de la junta directiva lo nombra la junta directiva del Banco Central. Que la junta del gobierno. Pero el endeudamiento, o sea, el error que se ha cometido de financiar. Claro. Pero es que vendieron muy bien el discurso, porque ya que el ministro de Hacienda dice, bueno, es que si yo recojo plata si yo me endeudo en dólares, o sea, país, Costa Rica se endeuda en dólares, y voy a bajar el costo de la deuda. Claro. Ese es el discurso.
Y la Asamblea Legislativa le aprobó los eurobonos en base a ese discurso, ¿verdad? Pero no toman en cuenta de que al llegar todos esos dólares y darse pa' toda esa colones. distorsión, el Banco Central tiene que colocar bonos de estabilización en colones, ¿ya? Con tasas de interés relativamente altas, que más que duplican el costo del financiamiento que estamos recibiendo, porque tenemos que pagar los intereses externos por los dólares y los intereses internos por los colones que tenemos que y recoger. Pérdidas que va a tener el Banco Central que van a aumentar. Sí, así es. Lamentablemente yo creo que el Banco Central le ha gustado mucho el hecho de que se dé la revaluación, porque de alguna manera ha contribuido a bajar la tasa de inflación, y entonces está utilizando un instrumento equivocado para bajar la inflación. La inflación se controla controlando la cantidad de dinero. Circulante, sí. El circulante, reduciendo el circulante, no bajando artificialmente el tipo de cambio. Y están cayendo en ese error. Pero es un error que está costando muy caro. Va a costarnos muy caro. Y ahora no va a ser sencillo, ¿verdad? Sí. En este momento todavía no percibimos eso. En este momento estamos con la borrachera de la abundancia de dólares. Sí, entonces todo el mundo viajando, claro, porque dice que barato viajar. Sí, claro. O qué barato es importar cualquier cosa, ¿verdad? Sí, así es. Y el comercio todavía no lo va a pasar. El comercio va a decir, hey, compro barato ahora pero tengo una mezcla porque había comprado caro. Entonces, ¿ahora qué va a pasar en el futuro? O sea, y el comercio, no hay seguridad. El comercio tiene en este momento la ventaja de que todavía tenemos una gran cantidad de colones que han sido emitidos y consecuentemente la gente tiene exceso de colones que le permite comprar eso. Estamos viviendo nuevamente una situación artificial por ese lado. Entonces la gente se ve inducida a comprar. ¿Qué se traduce eso? En que el déficit de la cuenta corriente, diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios, va a aumentar. Y entonces ahí nos está abriendo una brecha que no hemos tenido durante muchos años. Aquí nadie volvió a hablar de la brecha externa. Resulta que ahora ya da para empezar a cuestionarse si no es un problema. Porque entonces si vos presionas las importaciones vas a necesitar, vas a afectar la balanza. Así es. Y eso no es, y después el ajuste va a ser doloroso, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuándo va a ser eso? Yo no sé, pero podríamos pasar ese, o sea, es un capítulo complicado. Claro, complicado. Ya la Asamblea Legislativa le resolvió el problema financiero al gobierno por esta administración, con base en financiamiento externo. No se da cuenta que el problema se lo están pasando al Banco Central y el Banco Central se lo está pasando al sector productivo a través de la revaluación. Bueno, pero ya no puede aumentar el encaje, lo único que queda son bonos y y va a tener que pagar bien por los bonos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces bajar las tasas de interés, que deberían ya estarlas bajando, va a ser un poco difícil si el Banco Central tiene que entrar al mercado a captar dólares para esterilizar esos colones. Pero si no lo hace. Bueno, si no lo hace no va a poder controlar la inflación. Y la inflación al final de cuentas, recuerde que no es un problema sino una solución. Una solución injusta, pero una solución en el sentido de que lo que hace la inflación es quemar los colones que están excediendo en la economía. Y entonces le pedimos a toda la gente que a través de eso se sacrifique. Y lo peor es que entonces los que menos tienen son los que más se perjudican con la inflación. Usted y yo, al final de cuentas, a la larga podemos pagar un 20% más por los tomates o por la carne o lo que sea. La gente pobre tiene que pagar consumiendo menos. Ya no hay cómo pagar. Tienen que reducir su consumo. Ya no hay clase media, ya la clase media la están también afectando muchísimo. Y ojalá que el sector financiero no se afecte, también, ese es otro, los bancos, Los bancos, no de malos augurios usted. No, lo que tienen que hacer es tomar medidas, ¿verdad? Sí, claro.
Sí. Bueno, Denis, Bueno, una mañana preocupante. bueno, como siempre aquí a la orden, tratando de ver cómo salimos de eso. Yo, como costarricense, muy preocupado por toda esta situación y ver la forma en cómo se está manejando, pero como ciudadano común y corriente, que no tengo nada que ver con el Banco Central, estoy contento de no estar ahí. No, pero también muy irresponsable en la Asamblea Legislativa también. Sí, Y porque el ministro de Hacienda lo que hace es, "Ya, yo resuelvo mi problema. Sí, Sigan gastando y sí, claro. yo cubro con No, endeudamiento. y sobre todo que se compraron tan fácilmente ese cuento de que salía más barato endeudarse en el exterior que endeudarse internamente, que eso es lo que nos tiene en este problema. Bueno, Denis, Bueno, encantado. muy bien. Muchas gracias.